Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. Y es tan maravilloso lo que el Señor está haciendo cada día. Nos estamos dando cuenta que el Señor está obrando en el mundo espiritual. Mucha gente que no conoce a Dios está buscando a Dios o pidiendo ayuda, que oren por ellos, porque es el tiempo de Dios. Este tiempo que estamos pasando de estas pruebas, de estas situaciones, Dios nos dio la oportunidad para predicar el Evangelio, para enseñar a las personas la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo. Dios nos ayuda y nos da la gracia. Y bueno, yo quisiera seguir enseñando, que es tan importante, quizás en otro tiempo no era tan importante como ahora, la preparación para estos últimos tiempos. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Y la palabra de Dios nos enseña cómo. Y vamos a leer Primera de Pedro, en la palabra del Señor. Vamos a mirar el capítulo 4, el verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca? El fin. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Dice el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, dice el verso 14, dice: sabiendo que en breve, el apóstol Pedro, sabiendo que en breve, estoy leyendo segunda de Pedro 1:14, debo abandonar este cuerpo. Ya sabía que él iba a partir a la eternidad, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, porque él sabía que se iba con el Señor, vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Que puedan tener memoria de todas estas cosas. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, qué tremendo esta explicación. Dice acá el apóstol Pedro que ya estamos viviendo las últimas cosas. El fin de las cosas se acerca, los últimos días. Y dice en el 1:14 que hemos leído, Pedro dice que la partida de él era inminente, ya se iba con el Señor. Ya partía de este mundo. Y él, antes de partir, nos advierte a nosotros, nos da las advertencias, cómo tenemos que prepararnos para estas cosas. Dice, porque antes de irse, dice que la iglesia debe prepararse y lo que le va a pasar a la iglesia, y escribe estas cartas a los creyentes. ¿Y qué les dice a los creyentes? Acabamos de leer en el capítulo 2 de segunda de Pedro, dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros. Y no solamente con falsas doctrinas, sino que por avaricia, dice que harán mercadería del pueblo de Dios, harán un comercio.
y van a empezar a cobrar, mire lo que le estoy diciendo, y van a empezar a cobrar por predicar el Evangelio. Cuando la Biblia dice que el Evangelio de Dios, que lo recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Y mire lo que sigue diciendo en segunda de Pedro, ahora vamos a ir al capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del gran Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¡Qué tremenda expectación! Nosotros los que creemos en Cristo estamos ciertos o seguros que estamos viviendo estos tiempos finales. Y todo lo que estamos viendo y lo que estamos pasando nos está llevando, hermano, a esto que la Biblia dice, que en este último tiempo habrá una economía global, una moneda. Todo nos lleva nos está llevando al anticristo. Todo lo que está pasando nos está llevando. Habrá un comercio, habrá esto, habrá una moneda. Y esto ahora dice que el Dios de este siglo, es el oro. Mire, ¿no? La plata, el dinero, siempre es lo mismo. Y también el Dios de este siglo es Satanás, es el sexo, la inmoralidad. Estas cosas, la plata, el oro, la inmoralidad, va acompañada, van juntas. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Satanás hace, que las vidas, las personas se destruyan. Y todo esto nos está llevando ¿a qué? A la destrucción en una manera asombrosa. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos aconseja cómo prepararnos. Él nos da el consejo. Nos está diciendo en sus 2 cartas cómo tenemos que prepararnos. Y lo primero es que tenemos que aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Y vamos a ver Mateo 8:20, cómo nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Dios siempre cumple con sus promesas. Dice el capítulo 8 de Mateo, vamos a mirar el versículo 20, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que le estaba enseñando acá el Señor a aprender a confiar por su fidelidad y le dice que los animales estos tienen sus guaridas, tienen sus nidos, pero Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Quiere decir que van a venir días tan terribles, hermanos, seguramente que seremos perseguidos, tendremos que hacer cosas, pero que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y mire lo que sigue diciendo siempre Mateo, capítulo 14. Ahora vamos a mirar, acá hablaba de la zorra, de los pajaritos que tienen nido, pero mire lo que dice en el capítulo 14 de Mateo. Vamos a mirar el verso 15 de la palabra del Señor y dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado.
despide a la multitud, porque en este caso una multitud lo siguió a Jesús para escuchar la palabra de Dios, pero ya llegó la noche y ya la multitud no podía irse a su casa de noche. Entonces despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Mire qué hermoso. Dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráemelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí estamos mirando otra vez, no tienen necesidad, le dijo Jesús, de irse a sus casas. Denle ustedes de comer. Claro, ¿de dónde iban a sacar? Para 5.000 personas, más las mujeres y los niños, casi 8.000 personas o 9.000 personas. Dice, no tienen necesidad, denle ustedes. Ahora, tenemos que aprender, hermanos, en este tiempo, que lo poco que tenemos nosotros, o nuestro sueldo chico, o lo poco que estamos ganando, o lo poco que tenemos, si está en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Ahora, lo importante es que esté Dios ahí y que aprendamos a confiar. Como yo dije, una de las formas de prepararnos es aprender a confiar en su fidelidad. Que Dios es fiel. Lo que Él ha dicho siempre lo va a cumplir. Y dice que en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Por eso es tan importante que antes de comer lo que sea, tenemos que aprender a bendecir a Dios. No así, Señor, bendice los alimentos. No, a dar gracias por eso poco que tenemos, porque Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar, como dijimos. Porque es tan importante como nosotros aprendamos a confiar en la fidelidad de Dios, porque Dios siempre, cuando ve un corazón agradecido, Dios los bendice. Por eso es que Dios nos pide que aprendamos nosotros a ser agradecidos. Y sigue diciendo en Mateo, sigue diciendo en el capítulo 17 ahora, vamos a mirar de Mateo. Dice así la palabra del Señor y vamos a mirar el versículo 24. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los impuestos? ¿No paga las dracmas? Como diciendo, es Jesús y no paga. Él le dijo, si al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? ¿Qué te parece? ¿Quién es el que tiene que pagar los impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Y dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, o sea que los hijos no tienen necesidad de pagar, sino los extraños. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, lo manda al mar, a Pedro, y echa el anzuelo. Y en el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, o sea, una moneda correspondiente a 4 dracmas. Y tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué quiere decir? Que Jesús también es poderoso para suplir
las necesidades materiales. No tenían plata. Pero ¿cómo le dijeron? Tu maestro no paga, escúchame, él que es el maestro no paga los impuestos. Y le dijo Dios, sí, bueno, no me corresponde pagar porque soy hijo, le conviene a los extraños, pero no importa, para que no haya problema, lo mandó a sacar al mar de la boca del pez 4 dracmas, que paga por Pedro y por él. Ahora, cuando nosotros vemos esto nos está indicando a nosotros que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo puede ser que el primer pez que pesque tenía las monedas en la boca? Porque Dios tiene el control, Dios sabe todo. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros aprender cómo Dios es fiel. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Ahora, imagínese el control que tiene el Señor a tal punto que el pez tenía las monedas. ¿Sabía Jesús? Sí sabía, pero lo mandó a Pedro a pescar. Dice, ahora, si el Señor sabe las cosas que nos hacen falta, el Señor sabe lo que tenemos necesidad, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará las cosas? Lo que pasa es que tenemos que aprender que cómo es la fidelidad de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir, ¿sabe qué? Aprendamos a vivir confiando en la misericordia de Dios y en el poder de Dios. Mire lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo, vamos a mirar capítulo 4 de Filipenses. Dice que nosotros tenemos que aprender a vivir confiando en el poder de Dios. Dice así la palabra de Dios y vamos a mirar en el versículo 11 del 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, esto está diciendo el apóstol Pablo, y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el 13, el gran texto que lo hemos aprendido apenas nos convertimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave? La clave para ser feliz no es el dinero, no es el dinero, no es la mucha plata, no es las muchas cosas, no es esto. Bueno, pero nos hace falta esas cosas, sí, seguro, pero eso no nos da la felicidad. En este caso Jesús no tenía plata, tuvieron que sacar para pagar los impuestos de la boca de un pez. Y no tenía plata para comprar para tanta gente. Partió el pan y lo multiplicó y comieron como 8,000 personas. ¿Cuál es la clave para ser feliz? Entonces no es el dinero, no es el tener abundancia, no es el tener cosas. Tenemos que aprender a estar contentos. Esa es la clave. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Estar contento con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Ahora, después que hemos aprendido a estar contento con lo poco o con lo mucho, yo me acuerdo cuando recién salí a predicar el Evangelio, por supuesto, no teníamos sueldo, no teníamos dinero, y por supuesto no teníamos mucha comida. Entonces yo me acuerdo siempre, esto estoy hablando en el norte, que me iba a la plaza, nos íbamos a sentarnos en un banco de la plaza y en la plaza había muchos árboles de mangos. Entonces yo me subía al banquito de la plaza y sacaba los mangos que estaban ya maduritos, ¿vio? Porque el de la plaza usted lo puede comer, es del pueblo, porque no es
no es dueño nadie, los bajaba un manguito, la fruta, no un mango de plata, y comíamos. Y por muchos días comimos eso. ¿Y sabe qué? Estábamos tan contentos porque ese era nuestro almuerzo, nuestra cena, el mango. Pero el Señor nos mantuvo, estábamos contentos, felices, comiendo manguitos. Ahora, es tan importante cuando nosotros aprendemos a estar contentos con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Dice, hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Ahora, Dios no te va a dejar, nunca. Y Dios no te va a abandonar, nunca. Porque estamos contentos con el Señor. Mire lo más hermoso. Lo más hermoso es estar juntos en familia. No importa lo que comamos, lo poquitito que podamos comer, pero estamos juntos en amor con el Señor, alabando a Dios. Ahora dice, el secreto de todo, como dice acá, es todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿Ve? Ese es el secreto. Todo lo puedo. ¿En qué? En Cristo que me fortalece. En Cristo que me da la fuerza. Cuando tenemos dinero, estamos contentos. Y cuando no tenemos, hemos aprendido a vivir con dinero y sin dinero. Porque hemos aprendido a depender de Dios. Porque Dios siempre nos va a dar, siempre nos va a bendecir, siempre nos va a ayudar. ¿Sabe qué? Cuando aprendemos a estar contentos, Dios nunca nos va a hacer falta. Y si Dios tiene que multiplicar eso que tenemos, también lo va a multiplicar. Ahora, cuando el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir. Y el segundo consejo es no afanarnos. No afanarnos. ¿Qué hay? Porque, ¿qué es lo que hay en tu corazón en este tiempo? ¿Qué afanes tenés en tu corazón en este tiempo? Ahora que estemos nosotros convirtiendo todo lo que Dios nos da en este tiempo para acercarnos a Dios, porque son los tiempos finales. Mire lo que dice, la gente está tan desesperada por dinero, por lo que le pasa, por lo que pierde, por sus trabajos, por sus finanzas. Mire lo que dice Proverbios, hablando del dinero. Y dice así la palabra del Señor, Proverbios. Vamos a mirar capítulo 18 de Proverbios. Vamos a mirar el verso 11, hablando del dinero. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. El rico que tiene mucha plata en este momento, con la plata que tiene, él se siente como una ciudad fortificada. Y como un muro alto es su imaginación. Como un muro alto que nadie puede traspasar es su imaginación. Como diciendo, teniendo yo plata, en este tiempo no me va a faltar nada. Pero eso no es así. No es así. Dice así, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. O sea, la obra dice que acá, y antes, y como un muro alto es su imaginación. Dice, el rico, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto su imaginación. La imaginación en este momento de los ricos, cuando nosotros escuchamos, claro, porque nosotros no estamos en esos temas ni en las riquezas, cuando nosotros escuchamos que la bolsa cae, la bolsa sube, que estos caen, las otras caen,
Para nosotros es lo mismo, que escuchemos que cae, que suba las cosas, pero para los ricos no. Hay muchos ricos en el 2008, cuando cayó la bolsa estrepitosamente. Los ricos perdieron, usted no se imagina, billones de dólares. ¿Y sabe lo que le pasó a muchos? Que tenían toda su plata ahí, aunque parecía que estaban como un muro fortificado, su imaginación estaba seguro en la bolsa, la plata, cayó y se quedaron sin nada. ¿Sabe qué hicieron algunos ricos? Se suicidaron, porque no soportaron vivir sin eso, esa imaginación que tenían, su vida asegurada, tenían todo ahí asegurado, todo eso se cayó. Y como dice, y la bolsa cayó, los valores cayeron y todo se precipitó abajo. Y miren lo que dice ahí mismo Proverbios, vamos a ver el verso 23 de Proverbios, el capítulo 23, dice así, estamos mirando y vamos a mirar el verso 4 de la palabra de Dios, dice, no te afanes por hacerte rico. Dijimos que uno de los problemas ahora es el afanarse. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste hasta de poner tus ojos en las riquezas. Desistí de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Como cayó la bolsa y se fumó la plata, se perdió trillones de dólares, tri. ¿Dónde se fue? Dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Por qué se harán águilas como las alas de las águilas y volarán al cielo? Se desaparecen. No hay un lugar seguro aquí en la tierra donde guardar la plata. No hay. Los bancos, las bolsas caen, los bancos pierden las cosas. No hay un lugar. Por eso, dice el Señor, no te afanes. No te afanes por hacerte rico. Hemos leído, no te afanes por hacerte rico. Ahora, no es que Dios no quiere que seas rico. No es que Dios está en contra de que tengas plata. No, eso no se trata de eso. Se está tratando del afán, de afanarse de tal manera que pierdas la visión o el sentido de la vida, que la vida no es eso. No es amontonar y amontonar y amontonar. No. Ahora, ¿cuántos ricos hay en el mundo? Que ellos comparten su riqueza, hacen cosas buenas, ayudan a la gente. ¿Y sabe qué? Dios les da más, porque esa es la palabra de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, dice así el Nuevo Testamento en Primera de Timoteo, capítulo 6, dice la palabra del Señor así. Vamos a mirar el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es vivir cerca de Dios. Eso es piedad. La piedad es vivir cerca de Dios. Gran ganancia es vivir cerca de Dios. Siempre vas a ganar. Si estás cerca de Dios, siempre vas a ganar. Y siempre vas a estar contento, porque está acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, cuando estamos contentos, cuando estamos acompañados de contentamiento, como dice el Señor, no dice que tu dinero es una maldición. No dice eso. Porque algunos dicen, hoy tener plata es una maldición. No, es una bendición. ¿Pero en qué la gastás? ¿Dónde la ponés? ¿Dónde está? ¿Dónde la estás poniendo? Si nosotros miramos que hay gente que amontonó tanto y se muere, como dice el Señor, vienen a pedir tu alma y te morís, y lo que te amontonaste, ¿de quién será? Es para pelea
de todos los familiares que se quedan. Uno quiere agarrar la torta más que otro. Si lo hubieras repartido en vida antes de que muera y te hubieras quedado sin nada, no habría tanta pelea. Pero generalmente estas personas ricas mueren y no sabe de quién será. Por eso que el Señor, el dinero no es una maldición. Lo que es una maldición es el amor al dinero, no el dinero. El dinero nos hace falta a todos. ¿Cómo tenemos que saber vivir? Ahora el Señor nos dejó consejos cómo vivir en este tiempo. Como dijimos hace un rato, uno de los consejos es no afanarnos, porque sabemos que la persona afanada está ansiosa. Piensa continuamente en su plata. ¿Dónde la va a esconder? ¿Dónde la va a guardar? ¿Dónde la va a hacer esto? Y está ansioso y pierde la paz, pierde la comunión, pierde la tranquilidad, pierde todo, porque claro, tiene tanto afán, no sabe qué hacer. Ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos. Lo más importante es vivir, porque Cristo nos dio la vida para salvarnos. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos y amigos, otra vez volvemos a decir lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo. Aprendamos a confiar en Dios. Es que nosotros aprendamos todos los días que el Señor nos va a bendecir. Él quiere todos los días. Y como hemos leído el primer texto, ¿se acuerda que leímos Primera de Pedro 4:7? Lo vamos a volver a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? El fin de todas las cosas. Vienen cosas terribles a este mundo, pero se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El último consejo. Sed sobrios y velad en oración. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque es lo único que nos va a ayudar. Tenemos que estar orando, hermanos. Tenemos que estar velando por nuestra vida. Que nada en este mundo nos empañe la vida, que nada en este mundo nos traiga intranquilidad, que nada en este mundo nos aparte de Dios, nos saque del camino del Señor y que estemos preparados, velando y orando, que el tiempo que el Señor viene es pronto. Las profecías, si yo tendría que hablar de profecías que se están cumpliendo, mire, hermano, nos asustamos. No es que los que están profetizando ahora, no, ya está escrito en su palabra hace 2000 años, 2800 años, lo que está pasando ahora. Pero el Señor nos manda a nosotros, en la actualidad, que confiemos. No sé si tenés mucha plata o poca plata. No sé si tenés muchas riquezas o nada, pero tenemos que aprender a confiar en Dios en este tiempo y saber que Dios siempre nos va a bendecir. En una oportunidad, el profeta Elías fue a la casa de una viuda y era muy pobre esa viuda, no tenía nada. Y le dijo el profeta: por favor, ¿me podés hacer una comida? Y ella dijo: no tengo nada, tu sierva lo único que tiene, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y bueno, hizo un pancito. Y ese pancito, pues ese poquito que había, lo hizo el pan. Y como ese pan se cocinaba sin levadura, al rescoldo de las brasas, la mitad le dio al profeta, porque él tenía hambre, y la otra mitad ella lo comió con su hijo, porque era pobre. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta a la viuda? Bueno, a partir de ahora nunca te va a faltar la harina y el aceite. No sé cómo se iba a multiplicar. Continuamente ella iba a sacar para hacer pan
iba a tener harina y aceite. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Prepárate, hermano. Prepárate, porque no sabemos qué es lo que nos va a venir. Ahora estamos en pandemia. Ahora estamos con este coronavirus, pero no sabemos qué más nos va a venir. Pero tenemos que estar preparados. Y si te agarró el COVID, no le tengas miedo. No le tengas miedo. Confía que Dios te va a ayudar y que nada te va a pasar. Va a ser como una cosa leve que te vino y nada más. Y Dios te va a guardar. Así que pudiéramos darle gracias al Señor. Pudiéramos darle tantas gracias por esta palabra, por los consejos, por las cosas que Dios nos está hablando. Y vamos a seguir alabando al Señor y bendiciendo. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra tan maravillosa que puedes, Señor, hablar a nuestras conciencias, cómo prepararnos en este tiempo y sobre todas las cosas, de saber que tú eres un Dios confiable, tú eres un Dios fiel, que siempre cumples con tus promesas y como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta noche, Señor, acudimos a ti y pedimos por los hermanos que quizás les está faltando el dinero, la comida, pero que aprendan a confiar, que aprendan a creerle que el Señor nunca los va a dejar sin comida. Y si es poderoso el Señor para hacer un milagro, como hizo con los dracmas, como hizo con los 5 panes y 2 peces, el Señor no tiene problemas en multiplicar, pero que aprendamos a confiar. Y te damos tantas gracias, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, que no nos cansemos de orar. Y el último consejo, dice el apóstol Pedro, velen y oren para estar preparados cuando tú vengas. Gracias te damos, Jesús. Sigue bendiciendo a los hermanos, sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.